El control de la maleza puede ser manual, mecánico, químico, cultural, biológico o integrado. El manual es arrancándolas con las manos y el mecánico utilizando el machete, azadón o maquinaria. Mientras tanto, el control químico es a través de la utilización de herbicidas. El control cultural es por medio del agua, fuego, rotación de cultivos y limpia de canales, entre otros. El control biológico es a través de la utilización de insectos y el integrado es utilizando varias de las prácticas anteriores. En cuanto a los herbicidas, estos pueden ser preemergentes y postemergentes. Los hay no selectivos, selectivos, de contacto y sistemáticos. Los preemergentes se aplican antes de la emergencia del cultivo y los postemergentes después de la emergencia de los cultivos. Los herbicidas no selectivos afectan las plantas sin ninguna selectividad y los selectivos son selectivos a uno o más cultivos. Los herbicidas de contacto actúan rápidamente al entrar en contacto con la planta. Los sistemáticos son absorbidos y transportados al tejido donde efectúan la acción. En la preparación del herbicida es básico la utilización de agua limpia y el adherente para bajar la tensión superficial del agua. El ingeniero Napoleón Reyes, técnico experto de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, nos explica en el campo sobre control de malezas, herbicidas y aplicación de los mismos. Está el primer lugar, el que usábamos mucho antes de que se inventaran las herramientas del control manual. El control manual es bastante sencillo, sencillamente yo agarro una maleza y la arranco, y a este es lo que nosotros llamamos el control manual. Pues. Vean, la planta se desprendió desde el tallo, aquí está otra maleza. Esta es una hipomea, que también es una maleza muy importante en el cultivo del arroz, es una hoja ancha. Esta hipomea es pariente del camote y la semillita también cuando se va en el grano de arroz y se cocina, pues nos causa problemas en los dientes. Del otro control, o el otro forma de controlar malezas es el mecánico. Está usando herramientas, como pueden ver ustedes, el machete, el azadón, y hay otros ya con tractores cultivadoras, pero normalmente en el cultivo del arroz pues usamos machetes. Aquí hace poco estuvieron chapeando porque se nos había enmalezado la cabecera de esta parcela. Entonces todavía se siguen usando pequeños lotes de producción, se sigue usando el control mecánico con machetes o azadón. Está el control químico, que lo vamos a ver más adelante. Luego sigue el control biológico, ya se están usando insectos y hongos que precisamente se multiplican y se esparcen en las parcelas de producción, y tanto estos insectos como los hongos afectan exclusivamente a la maleza en intención de eliminarla, ¿no? Entonces a eso le llamamos control biológico. También está el control cultural, que es quema, incluso inundación. Aquí pueden ver ustedes que no es cualquier maleza que está creciendo, solo se ven las acuáticas, o sea, si nosotros inundamos, son cierto tipo de malezas que van a crecer en el plantillo. Y luego está también la quema pues nos elimina las semillas, eliminamos el rastrojo, le metemos fuego y ahí se nos va un poco de semilla de malezas. Ese es el famoso control cultural. También dentro del control cultural revisamos los canales que no nos traigan malezas, semillas de malezas a la plantación. Y por último está el control integrado, que es precisamente la combinación de cualquiera de estos métodos, ya sea el manual, el mecánico, el químico, el biológico o el cultural. El objetivo o la finalidad, como dicen, es pues tratar de eliminar en lo posible
las malezas en nuestra plantación, reducir las malezas en nuestra plantación. De esa manera reducimos costos, mejoramos la calidad de la producción y tenemos más utilidades en esta empresa de que es producir arroz. Es algo complejo. Ahora vamos a pasar a lo que es el control químico y para eso vamos a hacer una demostración cómo se prepara la mezcla de herbicidas. Ahora vamos a darle énfasis a lo que es el control químico. Definitivamente en el cultivo del arroz, debido a la forma de siembra, que se siembra ya sea en hileras o en trasplante o al boleo, las plantas quedan bastante juntas. Pueden ver ustedes ahí al fondo cómo están las plantas juntas. Entonces es bien difícil hacer un control mecánico o un control manual. Entonces en el cultivo del arroz prácticamente a nivel mundial lo que se usa para el combate de malezas o el control de malezas son el control químico. Y a estos productos le llamamos herbicidas o matamalezas. Aquí en nuestro país nuevamente les llamamos herbicidas. Ahora así como hay bastantes tipos de malezas, también así hay bastantes agroquímicos con respecto al control de malezas. Y en primer lugar podemos encontrar en el mercado dos tipos de herbicidas, unos que son selectivos y los que no son selectivos. Como la palabra lo dice, aquellos herbicidas selectivos son los que podemos utilizarlos en el cultivo del arroz y no nos dañan el arroz, solo matan las malezas que son indeseables. Y están los herbicidas que no son selectivos y estos herbicidas definitivamente se llevan todo, incluyendo el cultivo. Entonces los productores deben de saber qué es un herbicida selectivo para su cultivo y qué es un herbicida no selectivo para su cultivo. Repitiendo, un herbicida selectivo es aquel que solo controla las malezas pero no daña el cultivo. Y un herbicida no selectivo definitivamente termina con todo. Estos herbicidas no selectivos en arroz se usan antes como en presiembra para limpiar un poco el terreno de un montón de malezas y que no haya demasiada maleza al momento de sembrar. Y el herbicida selectivo pues ya lo usamos cuando está la plantación establecida. Hay otro grupo de otra clasificación de herbicidas que son los de contacto y los sistémicos. ¿Qué es un herbicida de contacto? Un herbicida de contacto es aquel que una vez lo hemos aplicado en el campo, al entrar en contacto con la maleza el herbicida empieza a actuar de inmediato. Herbicidas por ejemplo como los paraquat y los propaniles son herbicidas de contacto. Una vez que entra en contacto con la hoja o con el follaje de la planta o de la maleza, ya empieza a actuar. Y el otro grupo son los herbicidas sistémicos. Estos toman un tiempo debido a que tienen que traslocarse dentro de la planta. Al ser absorbidos por el follaje, estos son traslocados ya sea a la raíz o a los puntos de crecimiento y al término de 3, 4, 6, una semana empiezan a hacer su acción. Son bastante lentos, pero son muy efectivos. Entonces el productor, tiene que conocer lo que es un herbicida de contacto que actúa inmediatamente y lo que es un herbicida sistémico que es un poco lento en actuar hacia el control de malezas. También hay otro grupo, otra clasificación de herbicidas que son los preemergentes y los postemergentes. Ahora, ¿qué es un herbicida preemergente? Como la palabra casi lo indica, es antes de que la maleza o el cultivo haya emergido, haya nacido, haya germinado. Eso se llama una aplicación de un herbicida que es preemergente. Antes de que las malezas y el cultivo haya germinado, lo aplicamos. Entonces, por eso se llama preemergente. Y están los herbicidas postemergentes, que también como su nombre lo dice, son aquellos herbicidas que se pueden aplicar cuando el cultivo o las malezas ya han germinado, ya han emergido, valga la redundancia, y entonces el productor sabe hacia dónde está dirigiendo su control. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de esto del control químico, que es la preparación de la mezcla de herbicidas. Aquí tenemos los compañeros Pablo Vázquez y Vicente Cálix, son aquí paratécnicos de la Estación Experimental Playitas. Ellos conocen mucho del cultivo de arroz, mucho del cultivo de maíz, de frijoles, porque son prácticamente los paratécnicos del campo. Y aquí nos van a mostrar ellos cómo preparan el herbicida, una mezcla de herbicidas para el arroz específicamente. Uno de los requisitos indispensables en la preparación de una mezcla de herbicidas es que el agua esté limpia. Óigalo bien, limpia. Ellos van a explicar por qué es necesario que el agua esté limpia, que no lleve residuos,
cuál es el tratamiento y cómo se prepara la mezcla. Bueno, entonces aquí Pablo va a empezar, ya tiene el tambo a las 2/3 partes, lo ha llenado, no lo ha llenado completamente, sino que lo ha llenado a 2/3 partes. Fíjense los productores que nosotros estamos utilizando un barril de plástico. ¿Por qué utilizamos un barril de plástico? Es muy importante porque si usáramos un barril metálico, algunos productos que vamos a utilizar en la mezcla son corrosivos y nos dañarían el barril, o incluso desprenderían algunas sustancias que no nos convienen a nosotros dentro de la mezcla de herbicida. Entonces por eso estamos utilizando un barril de plástico. Como dijimos anteriormente, Pablo lo había llenado 2/3, ahora va a aplicar un acidulante. ¿Qué es un acidulante? Pues es una sustancia, un compuesto que baja el pH. Normalmente las aguas en nuestro país, o en la mayoría de los países, son aguas alcalinas. Son aguas alcalinas y los productos o los agroquímicos son muy sensibles a las aguas alcalinas, se hidrolizan, se cortan, como dicen en mi pueblo. Entonces nosotros tenemos primero que tratar el agua con un acidulante, con un ácido, a manera de que al ser alcalina el agua la estamos haciendo un poco ácida. Hay herbicidas incluso que no trabajan si el agua no es ácida. Entonces muchas veces los productores cometen el error de que además de usar aguas sucias, no tratan el agua, no la acidulan. ¿Qué sucede? Que el producto, que la mezcla de herbicida a los 2, 3, a la media hora o a una hora, el producto perdió su efectividad porque se cortó, se hidrolizó, como decimos técnicamente. Entonces el productor debe conocer de que sus aguas tiene que tratarlas con un acidulante. Hay un montón de productos en el mercado que sirven como acidulante. Entonces es lo primero que se hace. Aquí Pablo aplicó un acidulante, está batiendo, y ahora viene el siguiente producto, que es un adherente. ¿Qué es un adherente? Pues precisamente la misma palabra casi lo dice, hace que el agua pierda su tensión superficial y al tener en contacto con la hoja, con la lámina foliar, el agua como que se riega, como que se adhiere. Entonces por eso le llaman adherente. Hay un montón también de productos en el mercado que están, y nosotros tenemos que aplicar adherente. Normalmente el productor no usa adherentes, y si lo usa muy poco. En este caso aquí estamos aplicando medio litro de adherente por barril. Otra de las ventajas del adherente, que además de regar el herbicida o el producto en la lámina foliar o en la hoja, también cuando llueve a las 2, 3 de la tarde, pues el producto no se lava tan fácilmente. Por eso es muy importante usar también, además del ácido, usar un adherente. Ya aquí está haciendo la mezcla del adherente, pues es un poco espumoso, es como que fuera jabón, pero eso rompe, como dije anteriormente, la tensión superficial del agua, y esta se riega en la lámina foliar, y entonces hay más superficie de contacto entre el producto que estamos aplicando y la mancha foliar. Ya una vez que hemos tratado el agua con el acidulante y con el adherente, vamos a aplicar entonces el producto herbicida. En este caso vamos a usar 3,5 litros, o sea, 1 galón de herbicida por barril para una manzana. Nosotros la mezcla que estamos preparando aquí en un barril nos ajusta para aproximadamente una manzana de cobertura. Entonces aquí se está aplicando el herbicida, como les digo, es 1 galón del producto, son 3,78 litros. Y al terminar de vaciar el recipiente, lo vamos a batir. Algo muy importante que el productor tiene que hacerlo por la protección de nuestro ambiente, de nuestra ecología, es que los envases que utilicen con agroquímicos los destruya. En primer lugar, el doble lavado. Aquí Pablo está haciendo el doble y triple lavado, pero después de enjuagarlo, como dicen en mi pueblo, esto tiene que llevarse a un lugar donde no sean arrastrando por las corrientes y tengamos problemas con los pastos o con las aves o con los peces. Entonces todos los envases que nosotros hemos utilizado en esta preparación de mezclas de herbicida, tenemos que irlos a destruir en otro lado o enterrarlos. Entonces contribuyamos a mantener un ambiente limpio, un ambiente ecológico agradable, que no tengamos consecuencias. Entonces ya una vez preparada la mezcla, entonces completamos el barril, agregamos el resto del agua que hace falta.
Ya una vez preparada la mezcla de herbicida, entonces se procede a llenar la bomba. Esta es una bomba de espalda. En muchos lugares la conocen como bomba de mochila. Es una bomba accionada por la mano. Hay bombas de estas que le han agregado un motor y le llaman pulverizadoras motorizadas, pero esta es la más sencilla. Agarra aproximadamente unos 18 litros, unos 4 galones de fracción, y casi nos ajusta, como dicen en mi pueblo, para una tarea. O sea, se van entre 12 y 14 bombas de esta en una cobertura de una manzana. Aquí pueden ustedes ver que las bombas traen un pascón. Por eso es muy importante que nosotros decíamos anteriormente de que debemos de usar agua limpia, pero por cualquier cosa que se nos vaya una semilla o una basura que nos vaya a atascar la boquilla, entonces hay un pascón en la boca de la bomba. Entonces ya aquí se va a preparar, incluso si hay sucio se sacude el pascón. Y empezamos a cerrar a colocar la tapadera en la bomba y luego a cargar la misma. Esta bomba tiene una boquilla en abanico que es un número 8003. El 80 quiere decir el ángulo. Lamentablemente tal vez más adelante podemos hacer una toma de una vista que tenemos por ahí. Y el 03 indica que son 0.3 galones por minuto a una presión aproximada de unas 20 libras por pulgada cuadrada. Hay boquillas de menor descarga y hay otras de mayor descarga. Entonces el productor tiene que ver que si es de muy poca descarga le va a rendir más, pero probablemente la nebulización va a ser muy fina y se la va a arrastrar el viento. Y si la boquilla tiene una descarga mayor, entonces las gotas van a ser grandes y prácticamente todo el herbicida se va a caer al suelo. Entonces normalmente se están usando las boquillas 8003 y 8002. Ya entonces empieza la aplicación del herbicida. Es para el borde, ¿ya? Bueno, el herbicida, cuando es el control químico, algo muy importante que no habíamos mencionado anteriormente es que nosotros tenemos que conocer la maleza. Y en este caso estamos usando un post emergente. La maleza tiene que estar muy pequeña, de 2 a 3 hojas. Si la maleza pasa de 2 a 3 hojas, tenemos que usar mayor cantidad de herbicida, se nos incrementan los costos y el control no va a ser tan efectivo. Entonces el productor tiene que saber cuándo realmente controlar la maleza. Y el estado más recomendable de la maleza para el control con herbicidas es cuando tiene 2 a 3 hojas. Muy pequeña no la va a agarrar y ya más de 3 hojas ya empieza a macollar, y entonces, como dije anteriormente, además de consumir más producto, este no va a ser muy efectivo el control. Ustedes ven el abanico, ya el abanico de la descarga, vean la pulverización, casi no se nota, y normalmente esta aplicación ocurre entre los 12 y 15 días después de la siembra directa, y 12 a 15 días también cuando es trasplante. Entonces, el control químico de malezas puede ser muy efectivo, pero el productor necesita observar algunas situaciones. Vamos a repasar así en forma somera. En primer lugar, tiene que saber qué maleza es la que va a combatir. Si es una ciperácea, si es una hoja ancha o si es una gramínea. Si es una gramínea, tiene que conocer qué gramínea, porque no todos los herbicidas pueden controlar una determinada especie de gramínea. Tiene entonces que conocer qué gramínea, si es una leptocloa, si es una quinocloa, si es una roboelia o si es el arroz rojo. El arroz rojo, como dijimos anteriormente, como es de la misma brisa sativa, no se combate con los herbicidas que controlan otras malezas. Entonces ya cuando el productor sabe qué maleza tiene en su campo, entonces así va a conseguir o a adquirir el herbicida apropiado para esa maleza. Recordemos, la maleza tiene que estar en un estado de 2 a 3 hojas. Si ha crecido más, ya le va a dificultar el control, ya va a tener problemas. Ya una vez entonces que el productor sabe qué herbicida va a usar, qué maleza va a controlar y cuándo va a aplicar el herbicida, prepara hacer la mezcla. Ya dijimos anteriormente, use un barril de plástico, evite el barril de metal porque usamos a veces sustancias que interactúan con los metales, lo que llamamos corrosión, y entonces ya hay problemas.
Tenemos que usar un acidulante, ya les dije por qué, porque el herbicida, si no usamos ese acidulante, se nos desestabiliza, se nos hidroliza, porque la mayoría de nuestras aguas son aguas alcalinas. Seguidamente usamos un adherente. El adherente es para romper la tensión superficial del agua y en esa manera la gota se esparce en el follaje. Al esparcirse en el follaje cubrimos cobertura y si llueve pues también no los lava tan fácilmente el producto. Y después aplicamos el herbicida, hacemos la revoltura, completamos el barril, llenamos la bomba, usamos agua limpia, ojo, usamos agua limpia siempre. Con los envases, además de enjuagarlos, nosotros tenemos, con el fin de cuidar nuestro ambiente, tenemos que irlos a enterrar o destruirlos en una forma muy apropiada. La Secretaría de Agricultura y Ganadería, a través de otras instituciones, de otras direcciones, pues hay información cómo proceder o cómo hacer para destruir estos envases. No se pueden tirar así. Incluso aunque fuera un refresco, no se debe tirar los materiales plásticos porque tenemos basura. Ya saben lo que ocurre en las ciudades nuestras, que por motivo de la basura tenemos obstrucciones en las alcantarillas, ahí vienen algunos derrames de agua e incluso inundaciones. Cuidemos el ambiente, señor. Ingeniero, los productores tienen las puertas abiertas en Dicta, en la SAG. Los productores tienen las puertas muy abiertas en lo que es la SAG. Precisamente somos agricultura y ganadería, o sea, tanto en el aspecto pecuario como en el aspecto agrícola, pues están las puertas abiertas. Ya en lo que respecta pues a Dicta, que somos una institución de generación y transferencia de tecnología, pues están los técnicos para asesorarlo en lo que es la aplicación de herbicidas en el cultivo indicado, métodos de siembra, densidades de siembra, fechas de siembra y un montón de aspectos. Desde que bienvenidos siempre que nos quieran visitar y aquí estamos. Ahí hay alrededor de 600 líneas de arroz, las estamos evaluando, las estamos observando y es probable que de aquí de estos materiales aparezca una nueva variedad de arroz. Bueno, continuando con el control de malezas, hace un momento estábamos viendo el control químico con herbicidas usando bombas de espalda. Estas bombas de espalda o de mochila las usamos cuando las plantaciones son pequeñas. Sin embargo, cuando las plantaciones son grandes, muchas veces el productor tiene que recurrir a otro tipo de método o otro tipo de herramientas porque de lo contrario, aplicando con bomba de mochila o necesita muchas mochilas o la maleza se le pasa de punto. En este caso utilizamos entonces las bombas de aspersión accionadas o integradas al tractor. Aquí pueden ver al operador con una bomba acoplada al tractor y está después de haber hecho el procedimiento de preparar la mezcla usando agua limpia, el acidulante, el adherente y agregando el herbicida, ya está la mezcla preparada y entonces él procede a hacer la aplicación. Entonces, siempre en las aplicaciones hay que calibrarlas, el boom hay que calibrarlo, tenemos que saber la descarga de cada boquilla, el número de boquillas y la longitud del aguilón. Ahí podemos ver que van 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 boquillas y cubren aproximadamente una longitud de 5 metros. Entonces hacemos los cálculos correspondientes y vemos cuánto estamos descargando a una velocidad determinada del tractor. Al hacer la calibración, lógicamente tenemos que mantener esa distancia, esa velocidad y el mismo tipo de boquilla siempre que vamos a hacer la aplicación con el herbicida. Porque si incrementamos o disminuimos la velocidad, lógicamente la descarga por unidad de superficie nos va a variar. O tenemos una quema de la plantación o bien el herbicida no nos trabajó porque usamos poca cantidad. Entonces, repitiendo, el productor tiene que saber calibrar, o si no el asistente técnico que le transfiere tecnología, tiene que ayudarle a calibrar y ya una vez calibrado tenemos que anotar la velocidad, el número de revoluciones, el número de boquillas y la cantidad de herbicida a utilizar.
Eso tenemos que usarlo y de vez en cuando pues hay que volver a recalibrar. Ya una vez que todo se ha preparado la mezcla, pues a la velocidad que habíamos calibrado, se hace la aplicación del producto. Repito, tenemos que usar agua limpia, que libre de basura, libre de semillas, porque de lo contrario se nos obstruyen las boquillas. Y entonces vamos a tener partes que fueron tratadas y partes que no fueron tratadas porque la boquilla se obstruyó y no hubo aplicación del producto. Ahí pues finaliza lo que es la aplicación de herbicidas en el cultivo del arroz. Vamos a hacer un resumen brevemente. En primer lugar, el productor tiene que conocer las malezas, tiene que buscar el herbicida apropiado, tiene que aplicar el herbicida cuando la maleza esté en su punta apropiada de 2-3 hojas y luego decidir junto con el técnico cuál es el herbicida más apropiado a utilizar y se prepara la mezcla usando agua limpia, acidulantes. Si no tratamos el agua con acidulante, el producto se nos va a hidrolizar y entonces no estamos aplicando más que agua con alguna sustancia. El herbicida dejó de existir porque se nos hidrolizó. Por eso es muy importante que el productor trate esas aguas. Repetimos, las aguas de nuestro país en la mayoría son muy alcalinas y hay que acidularlas. Luego usamos un adherente, ya dijimos para qué, para que el producto se adhiera más a la superficie foliar y si hay una lluvia eventual ahí en la tarde, pues también no se lave el producto. Y agregamos el producto en la dosis, el herbicida en la dosis apropiada, en las dosis recomendadas y vamos a... La soya pertenece a la familia de las leguminosas y es de origen oriental. Las temperaturas óptimas para su desarrollo son las comprendidas entre los 20 y 30 grados centígrados, siendo las próximas a 30 las ideales. La soya es una planta sensible a la duración del día. Es una planta de día corto. Es decir, que para que la floración de una variedad determinada se hacen indispensables unas determinadas horas de luz, mientras que para otras no. En cuanto a la humedad durante el cultivo, la soya necesita al menos 300 milímetros de agua, que puede ser en forma de riego cuando se trata de regadío, o bien en forma de lluvia cuando se trata de zonas templadas húmedas, donde las precipitaciones son suficientes. La soya no es muy exigente en suelos muy ricos en nutrientes, por lo que a menudo es un cultivo que se emplea como alternativa para aquellos terrenos poco fertilizados que no son aptos para otros cultivos. Se desarrolla en suelos neutros o ligeramente ácidos. Con un pH de 6 hasta la neutralidad se consiguen buenos rendimientos. La soya es sensible a los encharcamientos del terreno, por lo que en la textura arcillosa con tendencia a encharcarse no es recomendable su cultivo. Existen alrededor de 3.000 variedades de soya con ciclos vegetativos que fluctúan desde los 90 días hasta cerca de los 200. La soya necesita una esmerada preparación del terreno en la que va a sembrarse. Además, esta planta responde más favorablemente cuanto más se cuida la preparación de la tierra. Ha de procurarse una perfecta nivelación del terreno para facilitar el riego, especialmente cuando se cultive en llano y se riegue por inundación o a manta, sin que se produzcan encharcamientos que son perjudiciales para esta planta. La época de siembra dependerá de la variedad a cultivar. Generalmente se hacen en los primeros 5 meses del año. El abono debe ser puesto al lado y por debajo de la semilla, pues el contacto directo perjudica la absorción de agua por la misma,
pudiendo provocar la muerte de las plántulas durante su desarrollo inicial. La soya es una planta poco agresiva y por lo tanto muy sensible a la competencia con las malas hierbas durante las fases iniciales de su desarrollo. Las especies invasoras compiten por el agua, la luz y los elementos nutritivos, ocasionando dificultades en la recolección y perjudicando la calidad del producto. Para ahondar sobre este cultivo en el campo, presentamos al ingeniero Rainieri Serna, técnico de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Bueno, muy buenos días. Una vez más, bienvenidos aquí a la Estación Experimental Playitas. Para el día de hoy vamos a tener una demostración de la siembra del cultivo de soya. La soya es una leguminosa que se ha dejado de sembrar en Honduras, pero queremos que nuestro agricultor retome esto. Es un cultivo muy noble, es un cultivo que se puede hacer una diversidad de alimentos, leche de soya, chorizo de soya, tortas de soya, pinol, y la nutrición de nuestro agricultor, de nuestro campesino, mejoraría sustancialmente. Pues el día de hoy contamos con unos alumnos del departamento de Lempira que vienen a hacer su práctica profesional, que nos van a apoyar en la siembra de la soya, en el manejo, la fertilización, la aplicación de herbicidas. Vamos a hacer una siembra de 0 labranza, donde nosotros estamos aprovechando el surco del ciclo anterior y aprovechar pues de no utilizar maquinaria, pues 0 labranza, con ellos lo vamos a hacer. Bueno, aquí en Dicta, la Estación Experimental Playitas, nosotros utilizamos el cultivo de soya para rotar nuestras áreas de cultivo. El cultivo de soya, además de mejorar la estructura del suelo, viene y hace un control satisfactorio en el control de malezas, valga la redundancia. Nosotros sembramos este ciclo maíz y el siguiente ciclo frijol o soya, donde estamos rompiendo tanto el ciclo de malezas como el ciclo de plagas. Las plagas de leguminosas son muy diferentes a las de maíz. Es por ello que el día de hoy vamos a establecer un área, casi una media manzana de soya. Ustedes pueden ver aquí ahorita, tenemos una semilla de soya nuevecita. Eso es lo que tiene que tener cuidado nuestro agricultor. La soya tiene un porcentaje de germinación bastante corto, por decir así. No se puede almacenar mucho tiempo, pierde su germinación. Esta soya tiene a lo mucho 2 meses de haberse cosechado. Es una soya que tiene un 80, un 95% de germinación. Soya completamente nueva, semilla nueva. Vamos a establecer esta área con los muchachos, pero antes de ello nosotros tratamos la semilla. El complejo de malezas y de plagas es fuerte, pero para plagas estamos utilizando, sin dar propaganda, este producto que se llama March. Es un producto que tratamos la semilla y protege la semilla unos 25 días. 25 días no la va a afectar las plagas del suelo ni las de follaje. Entonces, con este producto le damos esa fortaleza a la semilla. La soya tiene una característica que no todas las leguminosas la poseen, pues, tal vez en mayor escala la soya la tiene, y es que la soya fija nitrógeno atmosférico al suelo. Fija el nitrógeno que se encuentra en el ambiente, lo trasloca por las hojas y lo deposita en las raíces, y las raíces, el sistema radicular de la soya, se van creando unos nódulos que son puro nitrógeno, que al momento de volver a sembrar otro ciclo de maíz, se da el caso aquí en la estación de no utilizar urea, porque la fijación de nitrógeno es fuerte, se hacen unos nódulos fuertes. Pero ¿quién le ayuda a hacer esos nódulos a la planta? Inoculamos nosotros la semilla. Este es el nitrogen, aquí se ve, tenemos el producto ahí. Inoculamos, esa es una bacteria que se revuelve con la semilla y le da la propiedad de fijar más nitrógeno de esa bacteria. Esa nitrogena la inoculamos, la doblamos, agarra este color y ahí está. Este polvito es el nitrógeno. Una vez
que nosotros tenemos tratar nuestra semilla con nitrogen, no podemos pasarnos más de 24 horas. Si nosotros nos pasamos más de 24 horas, nuestra bacteria se está perdiendo. Entonces lo que queremos, que crear nódulos en la planta, va a ser muy difícil. Como estamos en una práctica de cero labranza, este lote lo vamos a aplicar con un glifosato. Vamos a aplicar un herbicida como glifosato. Es un quemante sistémico. Entonces ese quemante nos va a eliminar toda la maleza. Al momento que germine nuestra soya va a germinar en un área completamente limpia. Vamos a aplicar el herbicida primero. Aplicando este glifosato derecho, eso, ahí va. Ese herbicida es un sistémico, toda la maleza que ustedes están viendo se va a eliminar. 4 o 5 días, este lote va a estar completamente limpio. Es una boquilla de herbicida, de abanico, pues. Y ese es el sistema, no estar moviendo. Nuestro agricultor tiende mucho a estar moviendo la boquilla. Tiene que llevar un solo paso y al momento de traslaparla, pues al dar la vuelta tiene que traslapar los 80 grados que da la boquilla de abanico. Podemos ir sembrando también, ya los alumnos ya pueden ir haciendo su práctica. Está depositando 2 semillas, de 10 a 15 centímetros, 2 semillas por postura. Dos semillas bien tapadas, una perforación a lo más de una pulgada, a lo más una pulgada de profundidad, 2 semillas por postura, a 80 centímetros entre surco. Vamos a tener una muy buena densidad. La semilla, como les dije anteriormente, está nueva, tiene un porcentaje de germinación linda. Hasta podemos dejar hasta una semilla por postura porque tenemos un 95-90% de germinación. La distancia entre surco y surco y la... Ok, la distancia de surco a surco está en 80 centímetros. Aprovechando el ciclo anterior, son 80 centímetros y entre planta y planta está casi de 12 a 15 centímetros. 2 semillas por postura. La germinación, ¿cuánto tiempo la planta empieza a emerger? Ok, muy buena pregunta. Hay veces que nuestro agricultor siembra, pero si no hay suficiente humedad, la semilla nunca va a germinar. Este suelo tiene un excelente contenido de humedad. 4 o 5 días nosotros vamos a estar ya viendo la plantita emerger. Se puede sembrar de diferentes formas, me decías. Ok. Acamado. No, en cama se puede hacer, pero es un poco rentable. No es muy rentable. Lo que hacemos aquí es sembrar doble surco. Si ustedes se fijan, los muchachos van sembrando al costado izquierdo, pero pueden regresar sembrando al costado derecho, surco doble, pues, aprovechando el bordo. Se hace una distancia entre bordo y bordo a 40 centímetros, entonces quedaría una densidad más alta. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para cosechar? Bueno, la soya es, depende de los días, pero lo normal anda en 100 días, 110 días. Esa oportunidad nos llamaba al productor, porque en los últimos años como que ha caído la producción de soya en nuestro país. Claro que sí, nuestros productores realmente han bajado las áreas de siembra en vista por los precios, por la disponibilidad de semilla. Tiene que ser semilla buena, nueva, y más que todo por el lado aquí de Comayagua de Flores no han dejado ellos de sembrar, pero aún así los precios no son los estimados. Yo creo que ahorita con esto del maíz, pues creo que la soya va a ser una alternativa para rotar esas áreas grandes de maíz. Tenemos que tener énfasis en rotar esas áreas de maíz con soya o frijol, porque si no vamos a tener un problema de monocultivo. Solo maíz nos va a venir a afectar nuestras áreas tanto con plagas y malezas, y la soya puede ser aprovechada por la agroindustria, como va a ser este maíz. Entonces estos maíces casi todo lo va a comprar la agroindustria para el procesamiento de concentrados para aves, cerdos, peces. Y la soya pues vendría a fortalecer más bien a esta agroindustria para no comprarla afuera, y aquí se puede disponer de esa semilla. Pues. Los productores hondureños
Bueno, señores, amigos, continuando con el cultivo de la soya, sería bueno retomar lo del nitrajín. El nitrajín, como les dije, es una bacteria que si no se utiliza en la soya, no va a tener esa nodulación grande la raíz. Y estamos utilizando 100 gramos por quintal de semilla, de 100 a 150 gramos por quintal por semilla. Nuestro cultivo, una vez que ha sido establecido, la única fórmula o fertilizante que lleva es la fórmula nitrógeno, fósforo y potasio de 12-24-12. Estamos utilizando una ración de 2 a 3 quintales por manzana de esta forma. Urea, no utilizamos nada. La urea, como la soya tiene esa propiedad de fijar nitrógeno, no utilizamos nada de urea. Este lote tiene 45 días de siembra. Fue un lote sembrado a 80 centímetros como vimos allá. Y la distancia, ustedes pueden ver, una cuarta. Aquí ya se ven, miren, los nódulos de nitrógeno que tiene esta planta la propiedad de ser. Ahí van creciendo, ese es puro nitrógeno. Se da el caso a veces que aquí en la estación experimentan playitas. El siguiente ciclo que vamos a sembrar de maíz, las cantidades de 5 quintales que utilizamos, de 4 o 5 quintales en maíz, las reducimos a 1 a 2 quintales de nitrógeno. Producto de la propiedad que tiene esta planta de fijar ese nitrógeno. El cultivo de soya es una planta muy noble, es una planta que realmente nuestro agricultor, nuestro productor tiene que retomar, tanto para su dieta alimenticia, pues, y para generar un nuevo ingreso, ya que las plagas que lo afectan no son tan graves. Aquí se ve una, ahí va una. La diabrótica es la que tiende a molestar un poquito y perfora el grano, pero no es un daño significativo, no es una plaga que viene a molestar o afectarnos severamente nuestro cultivo de soya, como en el frijol. Es frondosa, ya está en floración, ya están las vainitas llenando. Y otra plaga, pues no, solo la diabrótica, gusano no hay. Plaga del suelo molestó un poquito, puede molestar la gallina ciega un poquito, pero con el tratamiento que le hicimos con Marshall, lo eliminamos. La fórmula se aplica a los 8 días de germinado, la fórmula 12-24-12 la aplicamos a los 12 días. Y ahí el siguiente control, señores, es un control de maleza con unos productos sistémicos para la soya. Unos productos que estamos utilizando nosotros. Tenemos el Fusilade, que es un herbicida selectivo para leguminosa y solo afecta gramínea, solo afecta la hoja angosta. Entonces nosotros hicimos cierta aplicación de Fusilade, utilizando 700 cc por manzana, por barril. Y el otro herbicida que utilizamos fue el Flex. Este Flex ya controla la hoja ancha, ya este es un control de hoja ancha. Estamos utilizando casi de 500 a 600 cc. Aquí lo hicimos en dosis baja porque no tenemos la gran incidencia de maleza. El cultivo que veníamos era cultivo de maíz y lo rotamos con soya, entonces la incidencia de maleza no es tan fuerte pues en leguminosa, en este ciclo. Pero estos dos productos son esenciales para nosotros tener un manejo sano, un lote sano, un cultivo limpio. Pues. Ya después, a esta etapa de floración, este es producto de la maleza. Gracias, Vicente. Este es el producto del efecto del herbicida. Aquí lo aplicamos y ahí está atrofiado ya el sistema y esta planta ya va a morir. Nos habían quedado ciertas parcelitas un poco enguamiladitas y hicimos una aplicación localizada con Fusilade y este gramínea. ¿Para qué jornales? ¿Para qué andar gastando ustedes jornales? Aquí con los productos es más eficiente. La fumigación para controlar la diabrótica, o sea, la plaga, gracias don Eri. Bueno, la diabrótica ustedes la conocen, ahí medio se logra ver. Esa mariquita, tortuguilla, como se le comenta a muchos, es la que tiende a molestar. Y hacemos una aplicación más que todo como para mermar un poco el daño, porque no es significativo aplicar un herbicida. Pero aquí hicimos una aplicación de una cipermetrina, un karate, utilizando una copa por bomba, y le hicimos
más que todo para que nuestro cultivo tenga este porte. Y una hoja perforada, linda, una soya vigorosa, a pesar de los golpes de agua que ha habido en esta temporada, tiene un porte sano, nítido. Bueno, Dicta tiene las puertas abiertas para todos nuestros productores y no está de más. El cultivo de soya, además de ser noble pues, en la producción, en el control de plagas, rotación de cultivos, nuestro agricultor puede retomar aquello que hacíamos nosotros ya hace días. Pues. Yo recuerdo que nosotros hacíamos capacitaciones produciendo leche de soya, que para los niños es una base alimenticia fuerte, muy rica en proteína, casi tiene 2 puntos menos que la carne, leche de soya, chorizo de soya, tortitas de carne de soya, pinol, es muy amplia lo que tiene para mejorar la dieta alimenticia de nuestro productor de ladera, nuestro pobre agricultor, que con pequeñas áreas que él logre establecer en la montaña, sembró frijol y ahorita de postera siembra un poco de soya. Yo creo que viene a mejorar la nutrición de nuestro agricultor, de nuestro campesino. Y Dicta tiene las puertas abiertas. La Estación Experimental Playita, que es un centro de investigación, pues aquí estamos evaluando tanto densidades de siembra de soya, rendimientos de soya, donde él puede venir a alimentarse acá, pues, a enriquecer sus conocimientos, cómo retomar este cultivo de soya, que lo puede habilitar otra vez en sus áreas de cultivo, pues, sin costo alguno. Solo a nivel de la dirección ejecutiva de Dicta, el ingeniero Arturo Galo, él hace la gestión por allá y puede venir aquí a la estación en cualquier momento a ampliar sus conocimientos. Pues. En un nuevo programa de la serie hablaremos más sobre el cultivo de la soya aquí en Educación Productiva que cultiva su conocimiento. Canal 10 presentó Agrocampo.